¿Alguna vez te has preguntado cómo se veía la locura en un mundo sin psiquiatras ni medicamentos? ¿Qué pasaba por la cabeza de alguien en la antigua Grecia o Roma cuando su mente se rompía? Hoy vamos a viajar en el tiempo para explorar el fascinante y a menudo aterrador mundo de la locura en la antigüedad. Imagínate esto: no existen los escáneres cerebrales, ni la psicología, ni siquiera una comprensión básica de cómo funciona el cerebro. Para nuestros antepasados, la mente era un misterio absoluto. El cerebro, como órgano, apenas se consideraba importante. Aristóteles, uno de los grandes pensadores, creía que su función principal era enfriar la sangre. El centro de la inteligencia y las emociones, según él, era el corazón. Entonces, si alguien empezaba a actuar de forma extraña, a escuchar voces o a tener delirios, ¿qué pensaba la gente? La respuesta más común era sobrenatural. Los dioses, los demonios o los espíritus eran los culpables. Si te comportabas de manera errática, era porque un dios te había castigado o un espíritu maligno te había poseído. La locura no era una enfermedad, era una intervención divina o demoníaca. En la antigua Grecia, por ejemplo, existían términos como manía, que describía un estado de excitación frenética, a menudo enviado por las musas o Dionisio, o la melancolía, que, como su nombre indica, se atribuía a un exceso de bilis negra, uno de los 4 humores corporales que supuestamente gobernaban nuestra salud y temperamento. Un desequilibrio en estos fluidos podía, según ellos, volverte triste, letárgico o completamente irracional. ¿Y qué se hacía con estas personas? Los tratamientos eran tan variados como las creencias. Podías ser llevado a un templo, como los de Asclepio, el dios de la curación, donde se realizaban rituales, sacrificios y se interpretaban los sueños con la esperanza de una cura divina. Si la causa era un desequilibrio de humores, los médicos podían intentar purgar tu cuerpo con sangrías, laxantes o dietas estrictas para expulsar el exceso de bilis negra, pero no siempre era tan médico. A veces, las personas afectadas eran simplemente marginadas, vistas con una mezcla de miedo y lástima. Otras veces, sorprendentemente, eran consideradas especiales, como si su locura les diera una conexión única con el mundo espiritual. Podían ser vistos como profetas o chamanes, cuyas palabras incomprensibles contenían verdades ocultas. Las causas que la gente atribuía a la locura eran de todo tipo: el estrés de la guerra, la pérdida de un ser querido, la pobreza extrema o incluso una simple insolación podían ser vistos como detonantes. Pero siempre, la explicación final volvía a lo sobrenatural o al desequilibrio interno. No había concepto de química cerebral o trauma psicológico como lo entendemos hoy. Sin embargo, en medio de toda esta superstición, empezaron a surgir pequeñas luces de razón. Hipócrates, el famoso médico griego, fue uno de los primeros en argumentar que las enfermedades mentales, como la epilepsia, no eran sagradas, sino que tenían causas naturales y se originaban en el cerebro. Fue una idea revolucionaria, aunque tardaría siglos, casi milenios, en ser aceptada de forma general. Así que la próxima vez que pienses en la salud mental, recuerda este viaje. Hemos recorrido un largo camino desde creer que un cerebro alterado era obra de un demonio, hasta entender la compleja neuroquímica que nos hace ser quienes somos. La historia de cómo hemos tratado la locura es, en realidad, la historia de cómo hemos llegado a entendernos a nosotros mismos. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más exploraciones fascinantes. Nos vemos en el próximo video.